Apreciados hermanos, que Dios les bendiga. Me toca hoy predicarles por gracia de Dios del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 6. Hemos estado estudiando, hemos estado aprendiendo y ojalá los temas hayan sido de bendición para usted. Vamos a estar estudiando hoy acerca de la venidera paz mundial. Vamos a estar estudiando acerca del caballo blanco y el jinete que lo montaba y lo que esto significa para el futuro. En esta hora queremos empezar con una oración y pedirle la dirección al Espíritu Santo. Padre amado, en esta hora venimos delante de ti, Señor, abrimos tu palabra, te damos la gloria, te queremos pedir, Señor, que tú seas el que ministres, el que toques, Señor, el que hables, Señor, a cada vida. Muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el mundo clama por unidad y por la paz. Y mientras más unidad hay entre las naciones y entre los reinos, esto nos lleva a tener más paz. Eso lo podemos ver en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, si hablamos nosotros acerca de la salud, cuando hay infecciones internacionales y cuando hay pandemias, hay más comunicación entre las naciones, hay más apoyo, como ahora durante la pandemia del coronavirus. Hay organizaciones internacionales que de alguna manera dan dirección a las naciones, como la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la política, vemos que también se busca la unidad y la paz. Los países europeos ya por algunos años han estado unidos. Está también entre ellos se usa la moneda euro. Desde cuando también ha existido la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Hay tratados de libre comercio entre naciones que son vecinas para promover lo que es el comercio, eliminando tarifas o reduciéndolas. Y luego podemos también hablar acerca de la religión. La religión quizás es una área donde el mundo está bastante dividido, ya que muchas veces hay mal sentir entre cristianos, entre protestantes, católicos, musulmanes, budistas y personas de muchas más religiones que no se pueden unir. Y es por eso que las naciones han creado organizaciones como el Consejo Mundial de las Iglesias, con el fin de unir a las religiones, porque las religiones tienden a separar y dividir a las personas. Es más, yo leía el año pasado que el Papa, el líder de la Iglesia Católica Romana, estaba convocando una reunión que se iba a llevar a cabo en mayo del 2020 para los líderes internacionales del mundo, para traer unidad, para promover ciertos temas y asuntos que él quería tratar. El mundo siempre está buscando la unidad y la paz, pero muchas veces se equivoca en la manera que lo hace y cómo lo hace. Le quiero decir que la Biblia profetiza acerca de esta paz mundial que ha de venir. La Biblia no solo lo profetiza, pero también nos explica que esta paz es una paz engañosa, es una paz que es falsa, a la vez da un falso sentido de seguridad. Y lo que hace es que nos lleva hacia una trampa sutil, una trampa engañosa.
como que la paz mundial es la carnada para la trampa, porque llegará el momento cuando los seres humanos serán dominados por el anticristo, pero luego será Dios nuestro Señor que juzgará a las naciones y en su momento al mismo diablo, al anticristo y el falso profeta. Nosotros como cristianos tenemos que tener los ojos abiertos, los oídos bien parados cuando escuchemos el clamor de la paz, en los tratados de paz. Sabemos que algo se avecina, algo que la Biblia ya ha hablado en las porciones proféticas. Quiero decirle que eso será algo que promoverá mucho el anticristo. Pero para esto les quiero dar una ilustración que antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, ese hombre llamado Adolfo Hitler, aquel alemán, andaba promoviendo la paz en los países europeos. Decía que quería hacer amistad con Inglaterra. Y casi la gran mayoría de la gente en Europa, los líderes especialmente, le creían y les gustaba como él hablaba. Tenía una gran capacidad como orador. Pero dicen, y yo estudiaba, que el líder inglés Winston Churchill nunca le creyó. Nunca llegó a confiar en él. Y al poco tiempo fue que Adolfo Hitler se manifestó y dio a conocer realmente cómo era y cuál era su plan de conquistar. Hermanos, esto de alguna manera en un grado muchísimo mayor sucederá con el anticristo cuando él venga. Cuando él venga, al principio él hablará de paz, de unión, de que todos somos seres humanos, de que debemos ser solidarios los unos para con los otros. Pero esta paz que él ofrecerá no tiene nada que ver con la paz de Dios. No tiene nada que ver con el príncipe de paz, con Jesucristo. Quiero entonces dar lectura a nuestro texto de oro en Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, que es el primero de los 4 caballos. Dice el versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora un poco de trasfondo. Les prediqué ya acerca del rapto en el capítulo 4. Les prediqué a ustedes también en el capítulo 5 acerca de el Cordero de Dios que abre el rollo. Capítulo 4 y 5, la escena es en el cielo. En el capítulo 4 está sentado Dios en el trono recibiendo las alabanzas de los ángeles, de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos. Y en el capítulo 5, Dios en el trono extiende su mano con un libro y se lo entrega al Cordero porque no se hallaba a ninguno digno que pudiera desatar los sellos que tenía sellado ese libro. Nadie lo podría abrir salvo el Cordero. Ese libro o ese rollo son las escrituras de la tierra, como que fueran el título de la propiedad. Solo el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, se halló digno para desatar esos 7 sellos y abrir el rollo, y de esta manera dar principio a los juicios de Dios sobre los moradores de la tierra. El rollo es una descripción del juicio que el Señor ejecutará, que Él usará para retomar su tierra, su creación, su posesión, porque Él la creó para su gloria. Aleluya. Capítulo 6, versículo 1 y 2 nos habla de este caballo
blanco, viene con el jinete, y ese es un símbolo de paz. En un momento se lo voy a explicar más a fondo, pero ya que estoy tocando el tema de la paz, vale la pena leer lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, del 1 al 3, porque aquí vemos la advertencia de Jesucristo en cuanto al tema de la paz falsa, de esta falsa promesa de paz que el anticristo le prometerá a la gente en los tiempos finales. Versículo 1 al 3 dice de la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El versículo 3 termina con una pregunta. Ellos quieren saber cómo va a terminar todo. Ellos quieren saber cuál va a ser la conclusión de los eventos del futuro. Y Cristo responde a esa pregunta en el versículo 4 con estas palabras: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque Cristo dice que el fin comienza con un engaño. Y el engaño del anticristo, cuando éste venga, será un engaño de paz. Que él viene como hermano, como amigo, para dar la mano, para ayudar al prójimo, para que nos entendamos, para que quitemos diferencias entre unos y otros, y según él nos apoyemos. Pero será pura mentira de este hombre. El versículo 5 nos dice que no solo será uno el que será falso, habrán varios. Mire cómo dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los líderes mundiales, los líderes de la nación, los líderes políticos, los líderes religiosos estarán desesperados, queriendo buscar a alguien, creerle a las promesas de paz. Cuando prueben la paz les encantarán, dirán: al fin hemos logrado la paz. Pero después de un tiempo esta paz falsa del anticristo se va a desmoronar. Y cuando eso ocurra, no es como que los líderes habrán entendido lo que ha pasado, sino que seguirán buscando desesperadamente esa paz que ya habían gustado. Estarán buscando la paz durante los 7 años de la tribulación. Es más, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hay muchas hermanas, hay muchas mujeres que están escuchando esta predicación, y ustedes me habrán de entender que cuando le llegan los dolores de parto a la mujer no se escapa. Y cada vez son más fuertes, son más dolorosos, y cada vez hay menos tiempo entre un dolor y otro, hasta que llegan al momento que van a dar a luz. Y así será en los tiempos finales. La promesa será paz y seguridad, y la gente se lo creerá. Pero cuidado para ellos, porque serán engañados. Aleluya. Mateo capítulo 24 nos describe desde el inicio de los 7 años de tribulación hasta el final de los 7 años, cuando llega Jesucristo. La primera parte de la tribulación empieza con engaño. Se desmoronan las naciones en guerras, habrán hambres, habrán desastres, habrá abominación
desoladora, y en medio de las guerras y todo tipo de sufrimiento, la gente seguirá buscando y clamando por la paz. Esto me hace recordar la historia de un profeta del Antiguo Testamento llamado Jeremías. Este hombre vivió en el tiempo cuando el imperio de aquel entonces, conocido como Babilonia, llegaba a arrasar con Judá y con la ciudad de Jerusalén. Venía para destruir la ciudad, quemar sus muros, quemar el templo, y lo habían sitiado, es decir, los soldados se habían puesto alrededor y estaban esperando meses y meses hasta que ya no hubiera agua para tomar, nada para comer y para que la gente se entregara. Y Jeremías había escuchado de parte de Dios, había recibido palabra de Dios, y él había profetizado y les había dicho: nos van a tomar, nos van a vencer, ni para qué pelearle, Dios nos lo ha dicho, nos van a tomar cautivos, seremos llevados a otra tierra, etc. Pero ellos no creyeron el mensaje de Jeremías, no creyeron el mensaje de destrucción de parte de los babilonios. Ellos, me refiero a la gente en general y aún al rey, buscaban a profetas falsos que les dieran un mensaje de paz. Por ejemplo, Jeremías capítulo 6, versículo 14 dice así, hablando Jeremías, dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, de manera liviana, de manera suave, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Luego en el capítulo 14 se repite lo mismo. Dice Jeremías: y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, esto es lo que les dicen los profetas falsos. Los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Según los profetas falsos, este era el mensaje de Dios. Ahora Dios le contesta a Jeremías en el versículo 15: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Amados hermanos, yo pienso que hoy en día también habrán profetas falsos, existen profetas falsos, de los cuales Dios declara, profetas falsos, declaran pura falsedad, declaran puro materialismo, declaran pura mentira. Amados hermanos, es importante creerle a Dios, creer a la palabra de Dios. En tiempos pasados, dice Hebreo 1, Dios nos habló por medio de los profetas, pero hoy nos ha enviado a su Hijo. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora, en los tiempos de Jeremías se hablaba de una paz falsa. Y Cristo dice que en los tiempos finales también cada vez más habrá más mención de una paz, pero esa paz será falsa. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 6 y el versículo 7 de Mateo 24. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, quiero que se dé cuenta de la secuencia que el Evangelio Mateo nos muestra en estos versículos. Primeramente, habrá una paz falsa. Ya lo he descrito. Los falsos cristos que vienen prometiendo paz. Pero luego, seguido en el versículo 6, se mencionan, en segundo lugar, guerras. En tercer lugar, se mencionan hambres. En cuarto lugar, se mencionan terremotos. Y por ende, todo tipo de desastre natural que llegue a la tierra. Desastres de naturaleza. Ahora, esto lo podemos comparar a Apocalipsis capítulo 6.
Porque aquí también vemos la misma secuencia que vemos en Mateo capítulo 24. Ojalá usted tenga la Biblia abierta para que usted lo pueda ir comparando. Miremos el versículo 1 en adelante del capítulo 6. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y a uno de los 4 seres vivientes, decir como con voz de trueno, ven y mira, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco, como veremos un poquito más adelante, es símbolo de paz. Luego, hermanos, está el segundo caballo, lo vemos en el versículo 4. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo bermejo, es decir, es rojo y simboliza la guerra. Entonces va la paz y luego seguido de la guerra. El tercer caballo, lo vamos viendo en el versículo 5. Dice, y cuando abrió el tercer sello, oí la tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes diciendo, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El caballo blanco nos habla acerca del hambre, y es por eso que ese jinete viene con una balanza pesando lo que se va a vender, y se tiene que dar un pago alto, un denario, para poder comprar un poquito de comida. Entonces está la paz, está la guerra, seguido de la hambre, y el cuarto caballo, dice el versículo 8, miré aquí y un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía. Hermanos, el cuarto caballo es símbolo de la muerte. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo es paralelo, cómo va diciendo en el mismo orden las mismas cosas Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6. Primero, habrá paz. Segundo, será la guerra. Tercero, será el hambre. El cuarto será la muerte, porque la muerte será el resultado de los desastres naturales como lo son los terremotos y otros. Ahora llegamos a Mateo 24 y al versículo 8 y nos dice una palabra importante, una frase, dice que todo esto será principio de dolores. Será el inicio, será como cuando algo comienza, no es lo mero fuerte, ya comenzó. Así como la mujer al principio de dolores ya no escapará el momento de dar a luz, va a llegar, ya empezó. Y aquí, hermanos, será el inicio de la tribulación. Luego nos dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por la causa de mi nombre. Ahora, ¿quiénes son los que serán perseguidos, los que serán entregados a tribulación, los que serán matados, aborrecidos, por causa de la palabra, por el testimonio de la palabra? Esto habla acerca de los redimidos, los seguidores de Dios. Y yo sé lo que usted se estará preguntando. Usted dirá, hermano pastor, ¿no nos ha enseñado usted acerca del rapto de la iglesia? ¿No es verdad que la iglesia de Jesucristo será arrebatada antes de que empiece los 7 años de la tribulación? Y la respuesta que le doy conforme a la palabra, conforme a 1 Tesalonicenses capítulo 4, conforme a Apocalipsis 3 versículo 10, Apocalipsis 4 y diferentes pasajes de la Biblia, 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10, la respuesta es claro que sí, la iglesia será arrebatada antes de los 7 años. Entonces alguien dirá, bueno, entonces ¿quiénes son y por qué están ellos ahí? ¿Sabe? Es que durante los 7 años de la tribulación habrán avivamientos, habrán predicadores, habrán 2 testigos descritos en Apocalipsis 11, hermanos, que Dios los usará en grande manera.
Estarán los 144,000 sellados por Dios. Son israelitas que son evangelistas, que comparten la palabra de Dios. A modo que habrán gentiles que se conviertan a Jesucristo. Habrán israelitas que también se conviertan a Jesucristo. Gloria sea a Dios. Pero luego debo de comparar esto al quinto sello de Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, ahí va abriendo los sellos, el cordero inmolado. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ven? El quinto sello va de la mano con lo que les acabo de leer en Mateo 24, versículo 9. A modo que seguimos la misma secuencia. Número 1, promesas de paz. 2, habrán guerras. 3, hambres. 4, muerte. Y 5, habrá martirio. Habrá martirio. En el versículo, en el 9 de Apocalipsis 6 describen que están bajo el altar, están clamando a Dios, están diciendo ¿hasta cuándo? Eso está en el versículo 10. Ahora luego vamos a preguntarnos nosotros, bueno, ¿y por qué pasa, verdad? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Cuál es el orden de los eventos? Aleluya. ¿Quién es el que está aquí obrando? ¿Quién es el que se está metiendo con todo esto? ¿Quién está ahora sí al frente? Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24 y el versículo 15. Aleluya. Mire cómo dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, eso es en el templo. Está el templo con sus diferentes áreas. Está, por ejemplo, el atrio de los gentiles, y más adentro está el lugar santo, donde solo pueden ministrar los sacerdotes. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Qué significa esto? A la mitad de los 7 años, el anticristo entrará al templo. Ahorita no hay templo. Y si no hay templo, ahorita significa que a un tiempo futuro se va a edificar un templo. Eso lo va a hacer el anticristo. Luego les explico. Él entrará al templo y se sentará en el lugar que solamente a Dios le corresponde. Aleluya. Se sentará y él exigirá que toda la gente le adore. Y en ese momento los israelitas que le han creído al anticristo, se les abrirá los ojos y se darán cuenta que el anticristo por estos primeros 3 años y medio los han estado engañando. Entonces dirán, no, ya no más, este es un engañador, no ama ni a Dios ni al Dios de los judíos. ¿Y qué hará el anticristo? Empezará a perseguir a los israelitas. Apocalipsis 12 nos habla acerca de la persecución del pueblo de Israel. Aquí cuando el anticristo se manifieste, él profanará el templo, él perseguirá a los judíos. Entonces muchos morirán, muchos serán mártires. Y por eso el quinto paso en esa secuencia que les digo es el martirio. Ahora llegamos al sexto sello. El sexto sello nos habla, la palabra de Dios nos habla y nos dice lo siguiente. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto corresponde a lo que está en Mateo 24, versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está llegando casi al final de los 7 años, pues dice después de la tribulación, ¿qué va a pasar? El sol se oscurecerá.
¿Y qué más? La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Hermanos, entonces este es el sexto paso, hermanos. Que el cielo se hace negro porque ya no va a quedar ni sol, ni luna, ni estrellas. Y esto abre el paso para el séptimo sello. Y cuando esto pasa es cuando Cristo regresa al final de los 7 años para vencer al enemigo, para vencer a Satanás, al anticristo, al falso profeta, para ejecutar venganza sobre ellos, para juzgar a los moradores de la tierra y para ver por aquellos que se han convertido al evangelio. Hermanos, pero regresemos de nuevo al principio, porque empezamos hablando acerca de la palabra paz. Para esto es importante, para entender un poquito más acerca de la paz, es irnos a otro pasaje del Antiguo Testamento, el capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9. Quiero leerle 3 o 4 versículos. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Prevaricación es el pecado. Y poner fin al pecado y expiar, o es decir, borrar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dios dice que habrán 70 semanas. Lo profetiza en el versículo 24. No se olvide, como les expliqué antes, no son 70 semanas de días, porque no es eso. Hay otras porciones en la Biblia donde se nos habla acerca de semanas de años. Cuando hablamos de 70 semanas de años, multiplicamos por 7 y sacamos 490 años. 7 por 70 son 490. Luego dice, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿quién dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? En los tiempos del Antiguo Testamento, ¿quién dio esa orden? Era un rey de Persia, un rey llamado Artajerjes. Babilonia conquistó a los judíos, se los llevó, pero después Babilonia fue conquistado por Persia. Los persas eran más nobles, hermanos, y lo que viene pasando es que un rey persa llamado Artajerjes, él da la orden que los judíos pueden regresar a Jerusalén para edificarla. Dice aquí, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Esto habla acerca del momento que Cristo entra en el Domingo de Ramos a Jerusalén. Habrán 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 son 69, casi los 70, pero todavía no. Sigamos. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lo que quiero que usted se dé cuenta ahorita es esto. Terminando las 7 semanas más las 62, es decir, 69, se le quita la vida al Mesías. Dice, mas no por sí. Versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto habla, hermanos, acerca del momento que Cristo pues entra a Jerusalén y luego es crucificado. Queda una semana, porque ya hasta el momento que Cristo se muere han pasado las 69 semanas y por eso nos dice el versículo 27. Y por otra semana, la restante, la semana número 70, confirmará el pacto ¿con quién? Con muchos. ¿Y quiénes son los muchos? Daniel, ¿de dónde era? Él era de Israel, él era un judío. Le está hablando al pueblo de Dios. El Antiguo Testamento escrito primeramente para el pueblo de Israel. Entonces él hace pacto con muchos, él está haciendo el pacto, es decir, el anticristo hace el pacto con el pueblo de Israel. Y hace un pacto por una semana, de ahí sacamos los 7 años. ¿Quién es el que hace el pacto, hermanos? Es
el príncipe que ha de venir en el versículo 26, donde dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Vea, Él es el que hace el pacto con ellos. La Biblia lo describe con diferentes palabras. Voy a darle unas citas rápidamente si las quieren notar. Daniel 7, versículo 8, lo nombra como el pequeño cuerno. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos los primeros. He aquí este cuerno tenía ojos como de hombre. Estamos hablando de un ser humano. Y una boca que hablaba grandes cosas. Está hablando del anticristo. Luego se le describe en Daniel 8:23 como el rey altivo. Escuche. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Mire cómo describe el capítulo 11, versículo 36 al mismo personaje. Y el rey, es decir, el anticristo, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses, es decir, contra Jehová, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Se atreverá a hablar en contra de Dios. Este hombre que empieza con la paz, poco a poco se va dando a conocer. Pequeño cuerno, el rey altivo, el rey soberbio que hace su voluntad. El enfoque es sobre Israel. Ahora, el anticristo, no se olvide, ha llegado en un principio presentándose como un pacificador. Solo después se ve su ira, su engaño. Pero al principio, hermanos, él sabrá cómo engatusar a todos. Él será visto como el Salvador de Israel. Él será visto como el Mesías de los israelitos. Hermanos, ¿por qué? Porque Él viene a ofrecerles protección, viene a ofrecerles paz. Hay un gran número de países árabes o países musulmanes que están en contra y le declaran la guerra a Israel. Y entre esos países, entre ellos hay riñas. Por ejemplo, Arabia Saudita e Irán no la llevan. Pero cuando se habla de Israel, ambos países están en contra de Israel. Todos están en contra de Israel. Irán ha dicho que Israel no debería existir sobre el mapa del mundo. En cualquier momento, Israel sabe que puede ser atacado. Y que alguien venga con autoridad y con gracia y con engaño y sea capaz de escribir y de firmar un pacto de paz, un pacto de protección para Israel, alguien que tenga autoridad y que sea capaz para hacerlo, ese será el sueño para el pueblo de Israel. Claro que van a firmar. No solo eso, ¿se acuerda que les dije que, como dice 2 Tesalonicenses 2, que Él se va a sentar en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios? El anticristo les edificará al pueblo de Israel un templo donde ellos puedan volver a adorar al Dios de Israel, un templo donde ellos pueden volver a hacer sacrificios a Dios. Entonces ellos dirán, pues ¿qué más queremos? ¿Para qué nosotros nos estamos esperando? Pero el pueblo de Dios, nosotros no vamos a ser engañados, porque por eso nosotros lo que hacemos es estudiamos la palabra de Dios. Ahora, mire lo que va a pasar a la mitad de la semana 70. Daniel 9, versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Escuche, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no más sacrificios de animales o del campo para Dios. Ya no más, ya el anticristo dirá, ya no más, porque no es a Jehová a quien deben de adorar, deben de adorarme a mí, será lo que él dirá. Después,
Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, así el mero fin, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, quiero regresar al texto del principio, Apocalipsis 6, versículo 1 al 2. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de sus sellos, oí una de las voces de los 4 seres vivientes diciendo con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco y el jinete no vienen cuando quieren. Ellos están sujetos a las voces de los 4 seres vivientes. Algunas de estas voces angelicales son los que dan permiso y los que lo mandan para que venga. No puede venir hasta que hable el ser viviente, habla con una voz de trueno y dice: ven y mira. Y entra el caballo. Ahora, el caballo típicamente se asocia con la guerra, con el poder. El caballo es un animal magnífico. Más si es un caballo grande, uno hasta lo respeta mucho. El caballo es como un símbolo de conquista. Los generales pues siempre se montan un gran caballo. Y uno se preguntará: ¿y quién es el jinete que viene encima? Algunos se han confundido pensando que este jinete montado sobre el caballo blanco es Jesucristo. Pero eso es una gran equivocación, y le voy a decir por qué. Porque ¿dónde está Jesucristo? Él está con el libro, el rollo en la mano, abriendo cada uno de los 7 sellos. Él no está montando el caballo blanco en ese momento. ¿Por qué más puedo decir que el jinete sobre el caballo blanco no representa a Jesucristo? La Biblia nos dice que este hombre que viene, dice aquí que le fue dada una corona. No es como que la corona realmente le pertenecía, sino que de alguna manera se la ganó. Quizás democráticamente se la pusieron. La palabra en griego es Stéfanos. Es una corona que se gana. Pero la corona de Jesucristo es en griego una diadema, así como nuestro lenguaje en español. Es la corona de un rey. Es la corona que se le da a alguien porque tiene sangre real, porque a él le corresponde desde nacimiento ser rey. Esa es la diadema, es la que Cristo trae puesta. Otra razón para entender que el jinete sobre el caballo blanco de Apocalipsis 6 no es Jesucristo es porque este jinete de Apocalipsis 6 viene al inicio de los 7 años. Mas sin embargo, Cristo vendrá sobre otro caballo blanco al final de los 7 años. Quiero que escuche lo que dice Apocalipsis 19, desde el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Tiene nombre. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, no Stéfanos, diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en su sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Es inconfundible. Es el Verbo de Dios de San Juan capítulo 1. En el principio, vea, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando Cristo venga sobre un caballo blanco, hermanos, vendrá con todo un ejército, aleluya. Y mire, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Cristo viene en Apocalipsis 9 con una espada aguda, pero el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, el arma que trae es un arco.
Entonces es diferente Jesucristo montado en un caballo blanco, Apocalipsis 19, a este ser montado en un caballo blanco en Apocalipsis capítulo 6. Ahora, está la cuestión de la paz. Usted quizás me preguntará, ¿esto qué tiene que ver con la paz, pastor? ¿Y usted por qué dice que este hombre es de paz y viene montado sobre un caballo? El caballo es un símbolo de guerra, es más, tiene arco. Pero dése cuenta de algo. Dice la Escritura aquí que él viene con arco. Pero cuando alguien tiene un arco, ¿qué más necesita? ¿Qué acompaña al arco? Pues flechas. Pero usted lee Apocalipsis 6 del 1 al 2 y usted se da cuenta ahí que no se hace mención de ningunas flechas. Cosa que nos da a entender que aunque él va a vencer, pero va a vencer sin derramar sangre. El versículo 2 dice, le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Pero no usando una flecha, hermanos, usando el engaño. Para esto quiero compartir con ustedes segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8 al 9. Entonces se manifestará aquel inicuo, ese es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, en su segunda venida. Inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento, cuando viene y se manifiesta al principio de los 7 años, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Qué importante entender que cuando las naciones y los líderes prometen paz, que nosotros tenemos la palabra de Dios que nos explica la diferencia entre la paz de Dios y la paz del mundo. La paz del príncipe de paz y la paz engañadora que ofrecerá el anticristo. Por lo tanto, usted no se va a dejar engañar. Por lo tanto, cuando usted escuche paz por aquí, paz por allá, sepa que pronto será el momento cuando el anticristo se manifieste. Pero lo bueno es que si usted es cristiano, si usted ya ha recibido a Cristo, usted habrá sido arrebatado con el resto de los cristianos, con los vivos y los muertos, seremos arrebatados al cielo para estar con Cristo durante esos 7 años de tribulación, mientras aquí esté principiando el anticristo en la tierra con sus falsas promesas de paz. No se deje usted, no deje usted de ser engañado. No deje usted que lo vayan a confundir. Qué mejor que usted escape. Amigo que no ha recibido a Jesucristo, te pido, te ruego en el nombre del Señor, recibe a Cristo. Recibe mejor la paz de Cristo. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Recibe a Cristo hoy, para que puedas decir, como dice Pablo, justificados con Dios, tenemos paz para con Dios. El Señor te ofrece paz, aleluya. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Recibe la paz verdadera, para que no te tengas que quedar y escuchar acerca de la paz falsa. Recibe a Cristo, aleluya. Vamos a hacer una oración. Padre amado, te doy gracias en este momento por tu palabra, por tu presencia, por tu misericordia, por tu bondad. Muchas gracias. Tú eres bueno, Señor. Eres maravilloso. Gracias porque tu palabra dice que en la vida del cristiano existe una paz verdadera. Tu palabra dice que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo y la paz. Y nosotros caminamos con tu paz y podemos discernir cuando hay una paz falsa, una paz que viene del mundo, una paz que
que pues no viene de parte de Dios. Dios amado, te pido por cada uno que ha escuchado esta palabra, Señor, que tú seas el que bendigas, el que dirijas, Señor, el que obres cada vida y salva a la persona que no ha recibido a Jesucristo. Ten misericordia de él o de ella en esta hora. Si tú quieres recibir a Cristo, te invito a que repitas esta oración. Dios Padre, soy un pecador. Te he ofendido de una y de mil maneras. Mi pecado me condena. Reconozco que necesito tu perdón. Y a la vez reconozco que Jesucristo murió en la cruz, pagando mis culpas, pagando por mis pecados. En esta hora lo recibo en mi vida. Pido perdón. Pido que Él entre a reinar en mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús. Si tú has orado de esta manera, déjanos saber. Déjanos saber, Cristo te ama. Amado hermano que estás escuchando, amigo, anota por favor ahí también tus peticiones. Queremos orar. Después de la predicación yo voy a estar orando por los enfermos, por los necesitados, por los que necesitan oír de parte de Dios, para los que necesitan respuesta de Dios. No dejes de poner ahí tu saludo, de compartir este tema, porque estoy seguro que muchos serán bendecidos. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.